conversaciones. Hoy tenemos invitada a Marta Sonia Rodríguez. Marta Sonia Rodríguez es de profesión enfermera, pero más que eso, de profesión, una mujer en toda la extensión de la palabra, esposa, madre, hija, con unas cualidades humanas. Yo la conozco más o menos hace unos 18 años, tal vez, y ella me introdujo también a un campo del conocimiento y del desarrollo y del crecimiento personal, que es la programación neurolingüística. Marta Sonia tiene todos los folios posibles en la formación en programación neurolingüística con los fundadores de esta rama, de esta visión de la vida. Buenas noches. Y hoy la estamos invitando para que nos hable de una parte muy interesante que desarrolla la programación neurolingüística. Técnicamente se llaman metaprogramas, pero pues ella nos explicará. Marta Sonia, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y somos todo oídos. La metodología, por favor, la metodología es que vamos a escuchar a Marta Sonia primero en su presentación. Todos los micrófonos apagados, por favor. Y lo mismo que siempre, las preguntas que vayan saliendo, por favor, por el chat. Y en algún momento, Marta Sonia nos dará vía para las preguntas. Bienvenida, Marta Sonia. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Y buenas noches a todos. Gracias por estar ahí, por hacer posible que este encuentro sea posible, porque sin ustedes esto no sería posible. El tema de los temas de la programación neurolingüística, bueno, ustedes conocen mucho de programación neurolingüística porque yo sé que el doctor Guillermo les ha enseñado. De los temas que a mí más me gustan son los metaprogramas. ¿Qué son los metaprogramas? Son programas metidos en nuestro cerebro. Y así nos entendemos mejor. Los metaprogramas son filtros. Están basados en los filtros que nosotros usamos para crear nuestro modelo del mundo. Como el modelo de cada persona es único y tiene tiene unas estrategias específicas, la única manera o la mejor manera de nosotros podernos comunicar con las personas es conociendo o identificando los programas que ellos tienen en su cerebro. Yo hablaba con el doctor Guillermo y le decía, la conferencia se debería llamar ¿por qué pelea la gente? Yo peleo con el otro porque yo no entiendo su modelo del mundo. Entonces vamos a mirar estos filtros que tenemos en nuestro cerebro y vamos a entender un poquito más a la otra persona. Y la idea es podernos comunicar mejor. Al final es eso, cómo nos comunicamos, ¿ok? ¿En qué se fundamenta la programación neurolingüística? Como el doctor les habrá indicado, la programación neurolingüística se fundamenta en pensamiento en los modelos de pensamiento y acción de las personas sobresalientes. ¿Y nuestra tarea cuál es? Nuestra tarea es modelar. ¿Qué es modelar? Es encontrar la estrategia con la que el otro funciona en el mundo. Si esa persona es excelente, yo quiero modelarlo. Yo quiero saber cómo procesa su cerebro. Porque si respondemos a la pregunta, ¿cuál es la diferencia que hace la diferencia para que un ser humano triunfe y otro se quede medianamente competente? Es justamente mi modelo del mundo. Yo en mi modelo del mundo tuve unas oportunidades y la persona excelente en su modelo del mundo quizá tuvo otras, pero yo todas las puedo aprender. Y si yo las entiendo,
voy a poder hacer lo que el otro hace de una manera espectacular y quizá mejor que la otra persona. ¿Qué es lo que yo necesito? Hacer preguntas. Cuando yo me pregunto algo, pero ¿por qué funciona esta persona así? ¿Pero por qué me responde así? ¿Pero por qué el otro es así? Y me miro yo y digo, ¿y por qué yo soy así? Porque es que no nos podemos entender. Entonces yo voy encontrando respuestas y cuando esas respuestas en mi cerebro se unen con otras preguntas y otras respuestas, entonces yo voy a poder encontrar las estrategias. Y eso es lo que yo pretendo que nosotros encontremos eh, después de que escuchemos este cuento de los metaprogramas, porque es muy interesante tener herramientas. ¿Con qué fin? Con el fin de comunicarme mejor. No hay otra razón, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber cómo creamos nosotros el modelo del mundo. Hacemos omisiones, distorsiones y generalizaciones. Yo aquí no me voy a quedar mucho tiempo porque yo sé que ustedes esto ya lo estudiaron, pero es muy importante que sepan que las generalizaciones son como inconscientemente generamos nuestras reglas, nuestras creencias y principios. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque esas reglas, esas creencias y esos principios por los que nosotros peleamos son acerca de lo que es verdad. Y yo aquí quisiera detenerme un segundo y preguntarles a ustedes qué es verdad, porque es que peleamos por la verdad. Y resulta que la verdad es de cada uno. Entonces no deberíamos pelear nunca. Porque cuando yo me pongo a defender mi verdad y el otro se pone a defender la de él, es muy difícil que nos encontremos. Conozcamos mejor los filtros y no peleemos por la verdad. Pero yo sí quiero que esto lo tengamos claro, que las creencias y principios que tenemos y esos valores que tenemos adentro es lo que hace que nos llenemos de unos criterios a defender y a veces perdemos el tiempo, la mayoría de las veces. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algo muy sencillo y es un cuentico en el que a mí me gusta entrar y es el cuento de las preferencias que tenemos los seres humanos para ver el mundo. ¿Cuáles son esas preferencias? ¿Cómo es que yo consigo esas preferencias? ¿Cómo es que yo las adquiero? Esto ya lo saben de sobra. Entonces las adquiero viendo, oyendo, sintiendo, gustando, oliendo. ¿Y cuáles son esas preferencias? Me gustaría que antes de explicarles las preferencias, ustedes rápidamente en su cerebro diseñaran unas vacaciones de, vamos a soñar con que se puede salir este fin de semana y entonces vamos a diseñar esas vacaciones. ¿Dónde nos gustaría ir? Y hay personas que me dicen, yo quisiera ir al mar, otros yo quisiera ir a la montaña, no, yo quisiera ir a, no sé, a hacer diferentes cosas. Bueno, esas vacaciones las quieres solo o acompañado. Y entonces hay personas que dicen, no, yo para qué llevo leña al monte, yo más bien me voy solo. Ok. Hay personas que dicen, si no es un sitio que sea mejor de donde yo vivo, pues yo no quisiera ir. Mejor es que tenga el mejor mall del mundo porque es que yo quiero. Ok, perfecto. Otras personas me dicen, yo lo que quiero salir es a estar en paz, leerme un libro, estar tranquilo. Así que quisiera que ustedes hicieran el ejercicio de preguntarle a la gente, ¿cómo quieres diseñar tus próximas vacaciones o tus mejores vacaciones, cómo las diseñaste? ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes descubran varias de las razones por las que peleamos o dejamos de hacer las cosas. Y esas preferencias que tenemos son metaprogramas instalados en nuestra mente que antes que unirnos muchas veces nos separan. Miremos cuáles son esas preferencias de vida. Las personas. Aquí quiero hacer una infidencia.
muy recién casada, y de esto hace 43 años. Me dice mi esposo, quiero que vayamos de vacaciones a Estados Unidos. Y yo salté como una liebre y le dije, pero con mi mamá. Y en ese instante me dijo, ¿por qué? Porque para mí es importante ir a un sitio si voy con las personas que yo amo. Y yo hasta ahora estaba sin poder cortar el cordón umbilical, aunque ya me había casado. Y entonces yo decía, yo quiero ir con mi mamá. Me dijo, no, yo quiero que vayamos los dos. Si hay que llevar a tu mamá, no hay vacaciones. Le dije, no hay vacaciones, no me importa. Y creo que a partir de ahí acabé con las vacaciones de mi vida. Porque si no estaban los que yo quería, para mí no había vacaciones. Por eso digo que a veces las preferencias en la vida nos separan antes que unirnos. Entonces, las personas que tienen esta preferencia como yo tienden a involucrarse en actividades, en información, en lugares y cosas por las personas que están ahí. Yo ahorita escuchaba a todos saludar, doctor, buenas noches, y Ricardo. ¿Y dónde está Ricardo? Claro, Ricardo es nuestro profe, por lo menos lo ha sido para mí en pedagogía sistémica y es maravilloso. Entonces, muchas personas están esperando encontrar las personas que conocen. ¿Queda clara esta preferencia? Llevamos una. Vamos a la otra. Preferencia de vida. ¿Cuál es esa otra preferencia de vida? ¿Y esto qué le pasó? Ay, Dios mío, me estoy devolviendo. Los lugares. Voy a un sitio porque es que a mí me gusta ese lugar. Son las personas que hablan del lugar donde viven, hablan del mar, de las montañas, de la relación con el medio ambiente, conexión con la tierra, tendencia a permanecer en el mismo lugar. A pesar de cualquier problema o deterioro en la vida, estas personas quieren ese lugar. ¿Ok? Bueno, entonces hablan del nivel de vida también. Llevamos dos. Vamos para la tercera. ¿Por qué les digo que es importante hacerlo a través de Diseña tus vacaciones? Porque hay gente que dice, yo no voy de vacaciones si no es a este lugar, porque es que yo me he soñado con ese lugar, porque allá hay cascadas, porque allá hay esto, porque la naturaleza. Entonces imagínense ustedes, si a uno no le interesa el lugar, pero le interesan las personas, ya empezó a pelear. Muy bien. Otra preferencia, las actividades. Yo voy a un sitio siempre y cuando haya no sé, todos estos resorts de los que hablan, planean el tiempo alrededor de los deportes, los ejercicios y todas las actividades. Si allá si hay piscina, voy. Si hay mar, voy. Si puedo jugar tenis, yo voy. Si puedo jugar squash, yo voy. Si hay ping pong para los niños, vamos. Si no, si ese sitio no cumple con todas esas actividades, yo no voy. Llevamos tres. Vamos para la cuarta. Preferencia de vida, conocimientos. Yo me voy a leer. Yo quiero estar en paz, yo no quiero nada. O me voy a buscar la mejor librería, o me voy a un curso, o me voy a una conferencia. Yo soy de las que viajo para escuchar un seminario, para aprender programación neurolingüística, pero no se me ocurre ir por placer, sino por estudio. Así que, ¿llevamos cuántas? 4. Muy bien. Y vamos para la última. Son las personas. Ay, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? La otra son las cosas, pero no la tengo aquí. Bueno, no importa. Son las personas que no van sino a los sitios donde pueden conseguir esas cosas que aquí no hay. Esa porcelana, ese gobelino, no sé, es tan especial que lo hay solo en ese sitio y es lo único que los mueve a ir. Entonces, imagínense ustedes una familia donde el papá quiere leer, la mamá quiere ir de compras, los niños quieren hacer deporte. Si no conocemos la preferencia de cada uno, la tenemos en cuenta, siempre va a ser motivo de pelea. Entonces deberíamos
mirar estas 5 preferencias para que nosotros empezáramos a preguntarnos, ¿de verdad yo estoy conociendo al que tengo al lado? Estoy, a ver, estoy teniendo en cuenta las preferencias del otro, y así dejaría de estar peleando con nadie. Saliendo de estas 5 preferencias, que son parte de los programas que tenemos metidos en el cerebro, vamos a entrar a otros muy interesantes, pero antes miremos cómo operan los metaprogramas. Nos ayudan a crear nuestros propios mapas, influyen poderosamente en nuestra motivación y nuestra toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que nos importa. Y recuerden que la motivación siempre viene de adentro, nunca de fuera. Los metaprogramas se identifican a partir de los patrones de lenguaje que utiliza una persona. Aquí yo les pediría que tuvieran papel y lápiz, si quieren, para que anoten las palabras que me van a ayudar a identificar el programa que maneja la otra persona, ¿sí? Son preferencias y se refieren a valores. Entonces, todo lo que son valores toca con lo más íntimo del ser humano. Además, recuerden que nosotros grabamos los programas de manera inconsciente y nuestra tarea es hacerla consciente. Aquí viene una condición bien importante para los metaprogramas. Puede ser que un ser humano tenga un metaprograma en un contexto que se llama familia, y puede ser que ese metaprograma varíe en un contexto que se llama trabajo. Entonces es muy importante, cuando yo quiero saber cómo funciona una persona, saber en qué contexto yo la estoy mirando. Es que en la casa él siempre es así, pero en la calle es así. Yo no sé si ustedes han oído el dicho, me imagino que sí, luz de la calle, oscuridad de la casa. Mi mamá se quejaba mucho con mi papá por eso, porque él era muy amiguero, era muy, le gustaba estar con sus amigos en la calle, y ya ambos murieron, no sé cómo se arreglarían al otro lado, pero ella siempre decía, ¿por qué tiene que ser él tan distinto en la calle a como es en la casa? Porque él es luz de la calle, no le gusta sino la calle, cosa que tampoco era cierta, pero bueno, así hablan las mamás. Ah, aquí están las cosas de las que les hablé, no sé por qué esta lámina me quedó trocada. Y les dije, les gustan las cosas, entonces miran muchos catálogos, cartan mucho, gastan en sus tarjetas hasta el límite, eso es maravilloso. Y los señores pelean mucho porque a nosotras las señoras nos gustan mucho las cosas. Entonces compramos muchas cosas. Dice, ya compró otro saquito, ya compró otro chilito para colgar allá en el closet. Ya tiene eso a reventar y sigue comprando cosas. Entonces, ojo con esto. Bueno. Les estaba hablando del contexto, o de la familia o del trabajo. Normalmente, cuando ustedes miren a una persona, siempre tengan en cuenta el comportamiento, en qué contexto lo están mirando, en qué sitio, en la casa, bueno, porque es el marco de referencia que una persona coloca alrededor de una situación. Entonces vamos a decir que nosotros vamos a perfilar a alguien o a mirar sus metaprogramas en la casa. ¿Cuáles son las palabras que activan una reacción física y emocional? ¿Cuáles son esas palabras? Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar por la palabra criterio. ¿Qué es un criterio? Son los valores fundamentales de la persona, aquellos por los que todos peleamos siempre, por los valores que tenemos. Muy bien. Entonces, son los botones ardientes que activan la motivación. Cuando nosotros hablamos con alguien, y aquí quiero que entendamos lo siguiente, cuando hablamos con alguien, es muy importante, si nos queremos comunicar y queremos
jalar la experiencia de su vida o lo que tiene en su inconsciente, que hablemos con esta persona tal cual a él le gusta nombrar las cosas. Por ejemplo, cuando alguien habla de su papá, dice, es que mi papá o mi pa o mi padre, y yo hablo con esa persona y le digo, háblame o cuéntame de tu padre, la palabra padre inmediatamente lo conecta, inconscientemente con lo que él me va a contar, pero no lo conecta igual la palabra pa o la palabra papá, va a conectar la palabra padre. Por esto es muy importante que nosotros escuchemos cómo las personas nombran lo que para ellos o las personas que para ellos son importantes, a veces con diminutivos, y les devolvamos la misma palabra. Así enganchamos su experiencia y podemos traerla del inconsciente al consciente. ¿Ok? Por eso dice que debemos conservar toda esa lenguaje para poder tener la etiqueta, para poder esa etiqueta, esa manera como lo nombran nosotros, poder conservarla si lo escuchamos y poder jalar su experiencia. Muy bien, cuando nosotros hablamos de metaprogramas, hablamos de los valores, de los criterios, de las cosas importantes de las personas, pero hay algo muy especial. Cuando yo le digo a alguien qué es lo importante para ti en tu casa, en la pareja, en esta cuarentena, en esta situación que estamos viviendo, la persona me va a dar una cantidad de criterios que yo necesito que la persona los ordene, los jerarquice, ponga uno primero, otro después, otro después, otro después. ¿Por qué? Porque es la forma en que yo le voy a ayudar a tomar decisiones con la mente, el cuerpo y el alma. Entonces, para mí es importante que comamos juntos, ok, pero es más importante que cada uno pueda estar trabajando en lo suyo, ok, pero es más importante tener tiempo para mis cosas, ok, perfecto, son 3 verdades, ¿cuál va primero? Y muchas veces la gente dice, todas son tan importantes que no sé cuál poner primero. Cuando yo puedo aprender a decir 1, 2, 3, entonces yo voy a tomar decisiones más fácilmente, ¿cierto? Vamos entonces con el primer metaprograma después de esos 5 que vimos, con el primero de esta tanda, que es la dirección de la motivación. ¿Cuál es esa dirección? ¿La persona se mueve hacia un objetivo o la persona se aleja de problemas? Entonces aquí ustedes me dirán, ¿cómo así? Muy bien, muy sencillo. Cuando uno tiene una pareja que sabe lo que quiere y dice, lo que vamos a hacer es esto, el que está al lado muchas veces le contesta, pero ya miraste esto. Vamos a poner un ejemplo, vamos a comprar un carro. Dice uno de los miembros de la pareja y el otro le dice, ¿y con qué vamos a pagar las cuotas? Y no ve que ya estamos endeudados y usted quiere meterse en más problemas, es que usted no ha pensado en el colegio de los niños, es que usted no ha pensado en esto, es que usted no ha pensado en lo otro. El que piensa y piensa y piensa y piensa y se está alejando de los problemas que puede tener con la decisión de comprar el carro es el que se aleja. Entonces muchas veces nosotros escuchamos a la pareja decir, vamos a hacer esto, y automáticamente como un resorte saltamos y decimos, usted no me había consultado, usted no me había dicho nada, y acuérdese que habíamos quedado en hacer primero esto y esto por esto y esto y esto y esto. Y fíjese que lo que estoy es evitándole problemas. Yo quiero que ustedes, en este momento, si les ha pasado eso, se pregunten de verdad por qué pelea la gente. Porque el uno va dirigido hacia algo sin pensar lo que pueda pasar y como sea lo consigo, y el otro se quiere alejar de problemas. ¿Cuál de los dos es usted? Entonces miremos un poquito más. ¿Qué es dirigirse? ¿Qué es el programa dirigido hacia?
es el que se mantiene enfocado en su meta, lo motivan los logros y los resultados. Como sea, lo consigo. ¿Qué es alejarse de? Alejarse de es que su motivación se activa cuando hay un problema por resolver o cuando evita dificultades. Entonces, vaya notando cuál de los dos predomina en usted. Porque lo interesante de los metaprogramas no es que yo se los diga como se los estoy diciendo, sino cuando empezamos a hacer mezclas es cuando se vuelven más interesantes. Así que presten mucha atención. ¿Qué hace un dirigido hacia? Se mantiene energizado en las metas, están motivados a tener, lograr, obtener y conseguir. Vayan anotando esas palabras. Es la persona que dice, yo como sea necesito tener esto, lograr esto, obtener esto, conseguir esto. Tienden a ser muy buenos para manejar prioridades. Tienen problemas para resolver lo que debe evitarse o mejor dicho, ellos son muy buenos identificando problemas. Los alejándose de los ven como muy ingenuos porque no toman en cuenta los obstáculos. Ahora miremos cómo es un dirigido hacia. Cómo es un alejándose de. Su motivación se activa cuando hay algo por lo cual alejarse, cuentas por pagar. En planeación detectan automáticamente lo que está mal. Se energizan con amenazas y fechas límites. ¿Qué quiere decir esto? Las personas están con 3 meses para hacer un trabajo, para hacer alguna cosa. Y los últimos 3 días se clavan de día y de noche porque la fecha es límite o porque están amenazados. Olvidan las prioridades y se concentran en resolver crisis. Los dirigidos de hacia los perciben como rendidos o cínicos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo los perciben así? Cuando son muy marcados los metaprogramas. Y ustedes estarán preguntando, ¿yo no puedo ser los dos? ¿Yo no puedo ser un dirigido hacia y un alejándome de? Y quiero decirles que cuando uno logra eso, logra el equilibrio. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un resumen y vamos a mirar el lenguaje, que es muy importante para lo que les dije, que si tenían papel y lápiz sería genial, para que recuerden estas palabras. El dirigido hacia, quiere alcanzar, obtener, tener, lograr, perseguir y cumplir. El alejándose de, quiere evitar, prevenir, eliminar, solucionar, resolver y liberarse. Cuando yo puedo darme cuenta de mi metaprograma, yo puedo buscar el equilibrio y yo puedo decir, mi pareja funciona así y yo funciono así. ¿Cómo hacemos para encontrarnos en el centro? Eso es lo bonito de la comunicación, que si él funciona así, yo no lo voy a cambiar y él no me va a cambiar a mí, pero vamos a encontrarnos en el centro en algún momento. Y eso es importante. Un dirigido hacia, que como sea quiere conseguir las cosas, a veces se mete en muchos problemas porque le falta planeación. Y un alejándose de, se vuelve, pareciera como una persona pesimista, que todo lo detiene, lo tiene que pensar, pero no es así. En planeación es muy importante, alejarse de las complicaciones o problemas que uno pueda tener. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es uno de los conflictos en las relaciones laborales? Uno de los conflictos que hay es este. La gerencia tiende a negociar en términos de acción hacia sus objetivos, mientras que los trabajadores intentan evitar que ocurran ciertas cosas. Lo mismo pasa en la casa. Los papás quieren una cosa en sus objetivos con los hijos y los hijos intentan evitar que ocurran muchas cosas. Entonces, esto lo podemos aplicar también a lo nuestro, no mirarlo solamente en el contexto de empresa. Vamos para otro metaprograma. Si hay preguntas de este metaprograma, me cuentan luego.
Muy bien. Vamos para el programa del proactivo, que es el que inicia la acción, tiende a actuar con poca o ninguna consideración, saltan a las situaciones sin pensar o analizar y son buenos para proceder y hacer el trabajo. Algunas personas se disgustan con ellos porque se lanzan hacia adelante en lo que quieren hacer. El proactivo no lo detiene nadie. ¿Cómo conoce usted una persona proactiva? No solo hace, sino que con las manos, con el cuerpo, está gesticulando siempre y está diciendo vamos a hacer esto ya, por esto y esto y esto y esto y esto, y está dando órdenes y normalmente no tiene en cuenta a la gente, ni a la pareja, ni a los hijos. Él es tan proactivo que hace todo, la señora es tan proactiva que es de esas mamás que no pueden ver un niño sentado porque hay que hacer algo, el tiempo no se puede perder, así decía mi mamá siempre. Bueno. Y el otro metaprograma que nosotros podemos estudiar con este es el reactivo. ¿Y quién es el reactivo? El que espera que otro inicie. Y normalmente yo me divierto mucho con estos programas porque el señor, por ejemplo, en un restaurante, le dice a la esposa, ¿no? Pide lo que quieras, mira, no sé. Y ella le dice, ¿y tú qué vas a pedir? Y él dice, no, pues yo vine aquí porque me gusta tal plato, tú lo sabes. Dice, entonces pide dos. O sea, es una cosa increíble. No somos proactivos ni siquiera para elegir en una carta de restaurante. Esperamos que el otro decida por nosotros, ¿no? Hablan como si el mundo los controlara y creen en la oportunidad y la suerte. Algunas personas se disgustan con ellos porque no comienzan las cosas, ¿sí? Y son siempre esperando que sea el otro el que lleva la iniciativa, el proactivo. Muy bien. Vamos entonces rápidamente a mirar. El proactivo actúa con poca o ninguna consideración, motivado porque tiene que hacer, y el reactivo, motivado a esperar, analizar, considerar y después reaccionar. Yo creo que gran parte de nuestra sociedad, cuando uno dice es que mi mamá era muy sumisa, yo creo que las mamás siempre estaban motivadas a esperar, a analizar lo que el Señor dijera. Y, y fue el modelo que por lo menos yo conocí, hablo de él porque lo conocí. ¿Cuál es el lenguaje con el que yo puedo conocer o recordar identificar a un proactivo? Ese lenguaje es hazlo, salta, que se haga, no esperes, muévete, haz las cosas. ¿Cómo es el reactivo? El lenguaje del reactivo es entiende, lo piensa, analiza, considera, espera, espera posiblemente que lo haga. Es muy especial porque es como si son como estas personas que dicen es que a mi marido no le gusta, a mi marido no quiere, es que mi marido no me deja trabajar, es que mi marido... Y provoca preguntarle a la persona en un momento dado, ¿y tú dónde estás? ¿Tú no existes? Porque es que lo que él diga, lo que él haga, él es el que maneja el dinero, él es el que hace las cosas. Entonces, yo pienso que identificar estos programas nos ayuda mucho a darnos cuenta hasta qué punto nosotros mismos nos encargamos de tomar una posición en la vida que no nos ayuda a ser las personas excelentes que queremos ser. Vuelvo y repito, estos programas son inconscientes. Así que la importancia de esto es darme cuenta cómo es que yo hablo. Yo soy de las que espero, pienso, analizo, considero, o yo soy de las personas que hacen, saltan, no esperan. Y cuando yo me concentro a darme cuenta, es cuando yo puedo decir, ¿qué hago para salir de este metaprograma? De este programa que tengo metido en mi cerebro. ¿Cómo hago para salir de él? Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen una persona con el metaprograma anterior que dijimos que era dirigido hacia o alejándose de una persona
que está dirigida hacia hacer las cosas como sean, tener logros, objetivos, y es bien proactiva, y está casado con una persona que se aleja de problemas y es bien reactiva. Entonces aquí la cosa se va complicando un poquito porque es como tener un programa potenciado eh, y siempre en la misma dirección, ¿no? Normalmente el que se aleja es reactivo y el que está dirigido hacia es una persona que se lanza y es muy proactiva. Entonces termina uno separándose de la pareja y dice, pero yo no sé por qué él era tan acelerado, todo lo hacía tan rápido, él quería lograr las cosas ya y a mí me gustaba era esperar, yo no sé por qué nos separamos. Bueno, vamos entonces a otro metaprograma que se llama La Fuente de la Motivación, en donde se encuentra una persona. A mí este metaprograma me hizo pensar un día que yo quería hacer un seminario y lo quería llamar Pare de Sufrir. Encontré la razón del sufrimiento de un ser humano. Yo dije, no, yo voy a sacar ese programa, pero ese seminario, pero se me adelantaron los del Espíritu Santo con el nombre este de Pare de Sufrir. Entonces no lo saqué. Este metaprograma que voy a explicar es la razón del sufrimiento de nosotros los seres humanos. Cuando lo identificamos y voluntariamente cambiamos el programa que no nos sirve por uno que nos sirve, que voy a explicar los dos, uno para de sufrir, se los garantizo. Entonces, la persona está en fuentes externas o la persona está en creencias y normas internas. ¿Qué quiere decir esto? Este metaprograma tiene dos nombres muy espectaculares. Son las personas internas. Son las personas que tienen referencia interna. Tienen normas propias en su interior que les permite tomar sus decisiones. Entonces, para mí este metaprograma es como el más importante de todos. Es el de la referencia interna y obviamente el otro metaprograma es el de la referencia externa, donde estas personas necesitan normas y retroalimentación del exterior para mantenerse motivados. Entonces, es la típica persona, la de referencia externa, que se compra un saco y dice, pero dime algo, sí, mira, ¿te parece que está bonito? Porque si no te parece lindo, yo no me lo vuelvo a colocar. Está siempre a expensas de que el otro le diga si las cosas son bonitas o feas, si le quedan bien o mal. ¿Tú estás de acuerdo con que yo salga o no? Porque pues si tú no estás de acuerdo, yo más bien me quedo en la casa. O sea, no tienen voluntad propia, no tienen criterio, no tienen, dependen de lo que el otro diga, personas externas. Cuando yo paro de sufrir, cuando a mí no me interesa nada lo que diga el vecino y yo empiezo a tener una referencia interna y me hago una pregunta importantísima. ¿Y yo qué? A mí entonces, cuando yo tengo el programa externo, me dicen, yo no estoy de acuerdo con que tú hagas esto y aquello. Entonces es cuando yo pregunto, ¿tú no estás de acuerdo? ¿Ok? ¿Y yo qué? Voy a preguntarme si yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, cuando yo me lo pregunto a mí mismo y digo, ¿yo estoy de acuerdo con que el otro no esté de acuerdo o yo no estoy de acuerdo? Porque es que yo tengo voz y yo tengo voto. Y como yo tengo voz y yo tengo voto y se trata de mí, yo necesito tener una referencia interna. Y con esa referencia interna actuar en la vida. Esto lo voy a hacer porque lo quiero hacer. Ese saco me lo pongo porque me lo quiero poner. Voy a estudiar esto porque lo quiero estudiar. Así que, si usted quiere parar de sufrir, lo invito a tener referencia interna. Pregúntese, ¿y yo quién soy? ¿Y de dónde vengo? ¿Y para dónde voy? Y respóndaselo usted, no se lo pregunte a nadie. Tenga referencia interna. Responda a lo que usted quiere, a lo que usted siente, a lo que usted sueña, a lo que usted imagina.
a lo que usted anhela. Y ese día deja de sufrir. Si sigue respondiendo a lo que el otro quiere, usted va a seguir sufriendo hasta que la muerte nos separe. ¿Ok? Entonces, miremos esta fuente interna. ¿Qué es lo que hace? Son motivados para decidir bajo sus propias normas. Y los externos necesitan retroalimentación de afuera para saber que lo están haciendo bien y mantenerse motivados. Yo quisiera invitar a todos los seres humanos del planeta a que tuvieran referencia interna. Me encantaría encontrar ese lenguaje indicado para llegar a cada persona y decirle, es hora que usted pare de hacer lo que otros quieren. La vida es muy linda cuando uno cumple sus sueños, cuando uno hace lo que uno quiere, cuando uno tiene referencia interna. Y ahí, no sé, es otro estilo de vida muy distinto al de la referencia externa. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje del interno. Recuerden, solo tú puedes decidir. Tal vez lo quieras considerar, depende de ti, qué opinas, etc. Cuando yo me apropio de estas palabras y digo, yo tengo la fuerza interior para decidir y yo realmente quiero hacer esto, voy a considerar 1000 factores, pero yo quiero hacer esto, la vida es una maravilla. Bueno, y lo de referencia externa necesita que otros noten que ellos están y necesitan como para poder vivir la retroalimentación que reciben del otro. Necesitan que les den referencias, que les digan que fulano hizo esto, que se basan en es que mi mamá lo dijo, es que no, pero tú qué dices de lo que tu mamá dijo. Pasa todo eso a referencia interna, vale la pena. Bueno, vamos para otro metaprograma, porque definitivamente el tiempo vuela. Quisiera preguntarle a Guillermo si voy muy rápido. Referencia externa. Eso se llama referencia externa. Sí, señor. Por eso quería preguntarle en ese metaprograma si voy muy rápido. No, vas muy bien. Yo creo que en el momento en que tú quieras, pues llevas 45 minutos, 44, pero pues yo creo que alcanzas a dar algunos otros y si quieres le damos paso a las preguntas de las personas, les damos micrófono o por el chat que nos pregunten, pero creo que vas bien. Gracias. Perfecto. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. Referencia externa. Gracias. Buen metaprograma para preguntarlo. Ok. Vamos a la razón de la motivación. ¿Cómo razona una persona? ¿Existe una búsqueda continua para buscar opciones o existe la referencia para seguir procedimientos? A mí este metaprograma también me encanta porque yo creo que si la gente pelea por esto. Uy, Dios mío. Bueno, opciones. Los de opciones se motivan por las oportunidades y las posibilidades de hacer algo diferente. En los metaprogramas. Sí, hay unas cositas que... El de opciones tiene un abanico bueno, ilimitado para hacer cualquier cosa en la vida. Y los de procedimiento, para que, antes de colocar aquí definiciones y palabras, para que recuerden siempre a las personas de procedimiento, son aquellas personas con las que ustedes hablan y les dicen, mire, yo pienso que lo primero que debemos hacer, lo segundo que debemos hacer, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, ellos siempre siguen un procedimiento, siempre siguen una secuencia, siempre hay un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto. Son personas muy rígidas, muy
muy normativas. Los de opciones, no. Entonces yo quiero que ustedes sepan que a los de procedimiento les gusta dar seguimiento a las formas establecidas. Están más interesados en el cómo que en el porqué de las cosas, los de procedimientos. Entonces, voy a darles un ejemplo. Vamos a salir a almorzar. Y entonces el de procedimiento dice, bueno, pero vamos a almorzar allí después de haber hecho esta vuelta, después de haber hecho aquello, después de, y el de opciones dice, ¿y por qué no comemos primero y después hacemos todo? Ya. Si un miembro de la pareja tiene en su cerebro el metaprograma de procedimiento, él va a querer hacer el 1, 2, 3, 4. Y si usted es de opciones, va a decir, no, pero si hay más posibilidades, hagamos esto, aquello y aquello y aquello. Bueno, cuando ya van camino al almuerzo, otra de las cosas muy típicas de las opciones y procedimientos es que él dice, ve pensando en qué vas a comer allá, porque es que nosotros necesitamos hacer esto y esto y esto, y necesitamos que el tiempo nos alcance. Y el de opciones dice, no, yo más bien llego y espero ver qué hay en la carta, y dependiendo de lo que haya en la carta, pues puede haber muchas opciones, y si no me gusta lo que hay ahí, nos vamos para otro restaurante. ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando yo identifico, les repito, el programa del otro, yo puedo empezar a comunicarme. Y simplemente le puedo decir al otro, dentro de tu procedimiento, en el 1, 2, 3, 4, ¿en qué número está el almuerzo? Porque yo quisiera otra opción. Y así le voy haciendo saber al otro que yo sé que él siempre tiene un 1, 2, 3, 4. Un primero, un segundo, un tercero o un cuarto. ¿Ok? Mientras que el de opciones se siente como con una camisa de fuerza cuando le empiezan a dar los números. O primero hacemos esto y después lo otro y después lo otro. Se sienten como si les cortaran la libertad, porque el de opciones tiene la vida por delante para N.000 opciones, hasta la opción de no almorzar ese día. ¿Ok? Bueno. Opciones. Bueno, ellos pueden generar un procedimiento, pero con dificultad lo siguen. Eso es lo que dice acá. Y los procedimientos prefieren dar seguimiento a formas probadas y verídicas. Se hacen torpes cuando no tienen procedimientos a seguir. Y el lenguaje de influencia que ustedes van a recordar. El de opciones les va a hablar de oportunidades, de variedad, de posibilidades ilimitadas, de muchas alternativas, de romper las reglas solo para ellos. ¿Por qué es importante que ustedes tengan el lenguaje? Porque las personas de opciones siempre les van a decir, ¿y no hay posibilidad de otra cosa? ¿Qué hacemos hoy? No, pues quedémonos en la casa y no hay posibilidad de salir. Y las personas de opciones en esta época yo creo que están muy, muy aburridas. Y los de procedimientos siempre van a hablar de la forma correcta. Del cómo hacer las cosas, de lo que está aprobado, de lo que es verídico, de lo que es primero, de lo que es después, bueno, en fin. Así que vámonos para otro metaprograma. Factores de decisión. ¿Cómo reacciona una persona al cambio y cuál es la frecuencia de cambio necesaria? Aquí, en este metaprograma, surge la motivación por una búsqueda de lo diferente o por más de lo mismo. Hay personas muy especiales. Una de esas es mi marido. A él solo le gustaba más de lo mismo, o le gusta porque pues todavía está vivo. Yo siempre quise ir a un restaurante diferente y otro diferente y otro diferente porque yo soy de múltiples opciones. Él es de procedimiento y a él le gusta más de lo mismo. Entonces tenía un restaurante que le cumplía todos sus requisitos de luz, de sonido, de comida, de sabores, de amabilidad. Lo trataban como en su casa, lo veían llegar y entonces, no, mejor dicho, qué atenciones.
llegábamos a cualquier otro restaurante que intenté ensayar más de una vez en la vida, más de una vez en la vida, más de un restaurante, y no le servía o la iluminación o la bulla o la comida, siempre había un pero. Pero si íbamos al restaurante que a él le gustaba y siempre era lo mismo, entonces estaba feliz. Cuando yo entendí que él era de siempre lo mismo, entonces dejé de pelear. Y en las opciones buscaba ir con otras personas a almorzar. Cuando iba con él, siempre iba al mismo restaurante. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero siempre lo mismo y estoy con alguien de opciones o con alguien que le gusta lo diferente, alguno de los dos va a tener que ceder. Entonces, en este caso fui yo. ¿Ok? Muy bien. Yo creo que podríamos dejar acá, Guillermo, y entrar a las preguntas. Antes de esto, me gustaría decir una cosita. Los metaprogramas se vuelven interesantes o más interesantes de lo que son cuando yo puedo encontrar la mezcla que tiene la persona. Entonces, yo quiero que se imaginen ustedes un dirigido hacia con una referencia interna. Esa persona va a lograr lo que sea y el que tiene referencia interna, solo él sabe lo que él quiere. Casi nunca se lo comunica al otro. Entonces, esa persona con referencia interna dirigido hacia viviendo con alguien que no tiene esos metaprogramas, ¿cómo es la vida? ¿Ok? Me gustaría entonces que aquí faltan bastantes metaprogramas, pero creo que podemos entrar a las preguntas y resolver algunas de las que hagan. Gracias, Marta Sonia. Bueno, entonces le vamos a dar lugar a preguntas. Si quieren pueden por el chat y si no, pues podemos de pronto, Raquelita, abrir los micrófonos, pero uno por uno. Ya hay una pregunta. Bueno, yo quisiera decir algo sobre metaprogramas y es que lo interesante de comprender cuáles son los marcos de referencia en los cuales trabajamos los seres humanos, de comprender al otro, es uno, que lo podemos comprender a través del lenguaje, es decir, de escuchar qué es lo que la persona dice y cómo lo dice, y entonces uno puede entender cuál es su metaprograma. Por ejemplo, si a mí me preguntan, bueno, ¿y tú qué opinas de tal cosa? Y entonces yo digo, pues, no, pues yo, lo que diga la mayoría, ahí yo ya puedo ubicar que esta persona tiene un referente externo, que seguramente también es un reactivo, porque con lo que me está diciendo, yo ya sé cómo está, cuál es su metaprograma. Y en ese caso, ¿cómo adecuo yo mi lenguaje a ese metaprograma? ¿Sí? Por ejemplo, a esa misma persona yo le preguntaría, bueno, y si la mayoría dice que nos tenemos que tirar de cabeza aquí, ¿tú también te tirarías de cabeza? Es decir, le contrasto la cosa agarrándolo por su referencia externa para que, digamos, como que se pueda mover de esa referencia externa si es lo que yo quiero. Porque yo puedo también aprovechar que esta referencia externa y decirles sencillamente, bueno, entonces mira, nosotros pensamos que tal cosa, ¿no? Y me imagino que estarás de acuerdo. Y ya. Es como que adaptar nuestro lenguaje a esos marcos de referencia que tienen las personas. Entonces, para eso es que, digamos, y eso es lo que logra la programación neurolingüística, como entrar en el detalle de no solamente de la forma, sino del contenido, o lo que llaman en programación neurolingüística la estructura profunda del lenguaje, pero que cuando digamos no simplemente oigamos a la persona
en un relato que nos cuenta, sino cómo lo dice, con qué palabras lo dice, y podemos comprender esto, por ejemplo, este metaprograma. Entonces me parece que esa es lo valioso de estos marcos de referencia que tú nos preguntas, Marta Sonia. Bueno, por aquí Sí. veo una pregunta. Voy a empezar con el... Dice, la pregunta dice si la motivación es externa o interna. Toda Pregunta, ¿la motivación motivación es externa o interna? interna, toda motivación es interna. Donde yo me siento con ganas de hacer algo o ganas de no hacer nada es dentro de mí. Todas las motivaciones son internas. Cuando las compañías dicen, ay, por favor, venga a motivar al personal, dicte una charla, nadie se motiva desde afuera. Nadie. A la gente se le puede invitar a buscar dentro de sí qué la motiva, pero no se le pueden dar motivaciones externas, eso no existe. Ok, bueno, listo. Diego Fernando dice que él pregunta por micrófono abierto. Diego, te damos la Bueno, palabra. Diego. Bueno, Diego, no ha entrado. William Alberto pregunta, ¿por qué se denomina metaprograma? bueno, cuando Richard Bandler estaba casado con Leslie Cameron, a ella le llamó mucho la atención el hecho de, desde que se inició la programación neurolingüística y trabajaban los cuatro, John Grinder, Judith Delosier, Richard Bandler y Leslie Cameron, que fueron las primeras esposas de ellos. Ella se dedicó a ver los programas que habían metidos o las razones o el lenguaje que la gente usaba, y lo que Leslie Cameron hizo inicialmente fue empezar a encontrar palabras que hablaban del programa que la gente tenía dentro de su cerebro y la manera como se expresaba. Inicialmente sacaron como más de 68 programas metidos en la mente de un ser humano y fueron depurándolos, al final dejaron como una referencia de 20. Nosotros todavía tenemos aquí varios, pero esa fue la razón que cuando nosotros estudiamos metaprogramas con Diana Medina, nos dio de la persona que inició todos estos metaprogramas, y fue a raíz del estudio de todas las submodalidades con que la gente habla. La gente habla de la casa o la casita. Y señor, dame una casita. Y cuando le regalan un mundo de casitas para colgar en la pared, dice, yo lo que quería era una casa. Ah, ok. Tenemos un modo de hablar, una manera de expresarnos que delata el programa que tenemos metido en el cerebro. Le dieron ese Sí, nombre. yo quisiera decir ahí que, digamos que la metáfora que utiliza la programación neurolingüística es que el cerebro es un computador, como un computador, y el computador tiene una parte dura que se llama el hardware y tiene un software que son los programas, es decir, nuestro cerebro como un computador, y la forma como usamos la información son nuestros programas. Respecto a esos programas, se llama meta. Meta quiere decir más allá. O sea, arriba de los programas se encontraron muchos programas. Es decir, yo lo expreso así. Casi que todas las definiciones que nosotros tenemos son programas. Si yo pregunto cómo sabemos que los ojos son los ojos, uno sencillamente
tiene un programa porque de alguna manera alguien le dijo, ¿y de quién son esos ojitos lindos? Y así uno aprendió que, Que tenía que, ojitos lindos. que tenía ojitos, que tenía ojos, y que esos son los ojos. Pero el metaprograma es como marcos de referencia más grandes que orientan la acción de las personas, las acciones. Es como Pero, alejarse de, sí, acercándose a, eso es digamos, una diferencia que además establece como una orientación de las personas, puede definir, por decirlo así, profesiones. Me explico. Un arquitecto es una persona que generalmente se acerca a su objetivo, a su sueño. En otra definición que anterior de metaprogramas había uno de acercándose al placer, es decir, yo me acerco a lo que me va a dar gusto hacer y me siento, pero una persona, ese es el arquitecto, acercándose a su objetivo, a su sueño. El ingeniero que va a hacer el edificio que diseñó el arquitecto es generalmente una persona que se aleja de, porque él lo que quiere es hacer el edificio sin que se le caiga, ¿sí? Evitar problemas. Entonces, como que las motivaciones, igual, el uno hace y el otro hace, pero las motivaciones son distintas para lograr lo mismo, para lograr el objetivo. lograr el Esto es muy objetivo. interesante. Esto es muy interesante saberlo cuando se van a seleccionar personas en las empresas porque a veces necesitamos gente que se aleje de problemas y a veces se necesitan personas que se acerquen al objetivo y poder hacer un trabajo de equipo con todas es espectacular porque es el punto de vista de cada uno que hace que las cosas se consigan. Ok, aquí hay una pregunta que ¿dónde puede leer y comprender más acerca de los metaprogramas para hacer ese balance? Fuentes de información. Esa es una buena pregunta. Yo tengo un manual que fue el que a nosotros nos entregaron, pero no sabría dónde más encuentra metaprogramas aquí. Generalmente en algunos libros de programación neurolingüística De alcanzan pronto, el tema. en alguno de los libros de, ay, se me olvidó. Creo que O'Connor. No, de O'Connor y de también de Robert Dills. Sí. De hecho, John O'Connor. sí, Joseph Bueno, O'Connor. Joseph dice, O'Connor. bueno, Uh-huh. aquí hay otra pregunta. Dice, me considero una persona dirigida hacia, pero tengo una situación en mi vida que me paraliza y no me atrevo a actuar tampoco como una persona que se aleja de. Siento que esto me enferma. ¿Cómo puedo aclararlo? Nosotros, para mí lo más importante es hacer conciencia, como quien está haciendo la pregunta en este momento, de cuál es mi programa. Yo voy hacia lograr todos mis objetivos, pero no me puedo alejar en un momento dado de algo que hice. Entonces, ya los tengo conscientes. Ya me di cuenta que tengo ambos y todos podemos tener todos los metaprogramas. La pregunta es, ¿cuáles tengo yo y cuáles han venido manejando mi vida de manera inconsciente? ¿Cuál es el lenguaje que yo uso? ¿Y cómo hago para equilibrar con el otro objetivo cuando el otro metaprograma cuando lo necesito? Por ejemplo, si yo soy una persona que quiere, no sé, alejarse de la gordura,
yo tengo ese metaprograma, entonces yo lo voy a pensar mucho y difícilmente voy a la acción, pero si yo estoy dirigida hacia perder peso, entonces muchas veces, como decía Guillermo, metaprograma es cómo voy más allá, cómo meto un programa más grande. Entonces es cómo hago yo para dirigirme hacia, y dirigirme hacia sería para tener salud. Tener salud es distinto de alejarme de la enfermedad. En este caso yo soy dirigido hacia cómo hago para alejarme de o no alejarme de. Entonces yo tengo que empezar a mirar mis criterios, mis valores. Yo les digo que cuando uno empieza a mirar criterios, a mirar valores, digo, ¿qué es lo importante para mí? ¿Qué es eso importante para mí? Y empiezo a hacer una lista y puede que yo responda 1000 cosas. Acuérdense que necesito tener muy claro el contexto. Si ese contexto es en familia, si ese contexto es en trabajo, porque me pueden cambiar los metaprogramas. Entonces, ¿qué es importante para mí? Dirigido hacia lo que estoy dirigido. ¿Y qué es importante para mí alejándome de lo que me quiero alejar? Y empezar a priorizar. ¿Qué es priorizar? Sin esto, mejor dicho, es tan importante para mí que sin esto yo no vivo. Ese es el número 1. Y luego podría tener un número 2 y un número 3 y un número 4. Normalmente cuando uno responde a la pregunta ¿qué es lo importante para mí? Y puede jerarquizar, puede encontrar la respuesta que está buscando. Si soy dirigido hacia, ¿cómo hago para alejarme o no alejarme de? Y dejar de estar paralizado. Haga una priorización de criterios y encuentra su respuesta. Bueno, por aquí una persona dice, descubrí que tengo más de un metaprograma. ¿Eso es normal? Respuesta. Todos tenemos todo. Todos tenemos todo y me encanta que vaya descubriendo los metaprogramas que tiene y ojalá le pusieran un poquito de cuidado al lenguaje. Muchas veces yo digo, no, pero es que yo no soy así y resulto usando ese lenguaje. Resulta que sí soy así. Sí actúo así en un momento dado. Además, recuerden que la tarea no es que yo sea de un metaprograma, sino cómo hago para conseguir el otro. Si yo soy una persona de múltiples opciones, entonces yo muchas veces puedo ir a aburrir a mi pareja porque él es de procedimiento. Por ejemplo, él me dice, quiero un café. Y si yo soy de múltiples opciones, le digo, ¿quieres la mitad del pocillo o el pocillo entero? ¿Lo quieres con leche o sin leche? ¿Lo vas a tomar con azúcar o sin azúcar? ¿Te lo traigo clarito o oscuro? Le doy tantas opciones que al final el otro, en vez de que yo esté haciendo algo bien bonito por atenderlo, el otro dice, te dije un café, ya, un café es un café. Y yo sí soy de múltiples opciones, digo, uy, qué grosero. Y él es café, punto, número 1. Y número 2, tráelo, se acabó. Entonces, entender eso es bien chévere porque deja uno de preguntar y de fastidiar al otro. Y dice uno, me voy a volver más de procedimiento. ¿Quieres café? Ok, perfecto. Se lo llevo. Pero es que está muy espeso. No me lo pediste clarito. Yo antes te daba opciones, ahora no te doy ninguna. Ya, te tomas ese café y se acabó. Y así vamos aprendiendo a entrar cada uno en el metaprograma del otro. Porque es que es conocer el mío, es respetar el del otro, pero es identificarlo para poderme comunicar. Eso es todo. Y ojalá activáramos todos los metaprogramas que existen todos en el cerebro y no tendríamos problemas con nadie. Empataríamos con todo el mundo. El lío es cuando yo soy de una manera y el otro es de otra. Bueno, aquí hay otra pregunta. Uy, había, lo apagué. En las relaciones laborales, ¿cómo actuar cuando hay alguien propositivo rodeado de reactivos? Eso es lo que más hay.
Ujú. Las personas proactivas se desesperan mucho con las reactivas, porque el proactivo quiere hacer todo ya. Lo que pasa es que el proactivo pareciera que fuera a hacerlo como con una venda en los ojos. Y el reactivo está para ponerlo a pensar. Sí hay que hacer eso, pero espera un poco. ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Ya te fijaste en esto, en el presupuesto? ¿En qué hacemos primero, después? No sé, en otras cosas. Y el proactivo quiere hacer todo ya. Y muchas veces tiene que repetir el trabajo, porque es tan proactivo y tan lanzado que no tuvo en cuenta dos o tres cositas. El reactivo sí tiene en cuenta. Entonces, ¿cómo hace conociendo el programa del otro? Ujú. Ah, bueno, entonces aquí hay una pregunta y dos como relacionadas. Una que es la automotivación, que sería la automotivación, y la otra es, y entonces la gente no se puede motivar de otras personas, de otra gente. Ok, esa pregunta a mí me gusta mucho, ambas, porque es que eh, hay algo bien simple. Ustedes me ven a mí, pero me están viendo ¿dónde? Entonces alguien dirá, en la pantalla. Ok, pero realmente me está viendo en su cerebro, no en la pantalla. Yo estoy en la pantalla, pero usted para verme me tienes que ver con sus ojos y dentro de su cerebro. O sea, usted me está viendo dentro de usted. La motivación es darme cuenta que yo todo lo que tengo que hacer en la vida lo hago dentro de mí, que el otro no hace nada por mí. Soy yo quien decido mirarlo o no mirarlo, meterlo en mi cerebro o no meterlo. Yo puedo cerrar los ojos y decir, no voy a meter en este momento en mi cerebro a ninguna persona. Sin embargo, si la quiero ver, la veo dentro de mi cerebro. Yo puedo ver la cantidad de personas que tomaron esta conferencia, las veo dentro de mi cerebro, me las imagino. Entonces yo no puedo aprender de otros, claro, pero aprendo es dentro de mí, aprende en mi cerebro. A mí me pueden contar de Mandela, me pueden contar de Gandhi, de Martin Luther King, de la Madre Teresa de Calcuta. Mientras yo los vea allá, afuera, esa es la vida de ellos. Cuando a mí algo de ellos me gusta, yo lo tomo para mí, lo meto en mi cerebro, lo meto con mis ojos, lo tengo allá adentro y digo, qué cosa tan linda la que hizo Gandhi, la no violencia, qué cosa tan linda la que hizo Mandela, la igualdad, defender allá África, lo que hizo Martin Luther King, la igualdad. Y digo, eso me lo apropio, eso me sirve de otros, pero porque a mí me pareció, según mis valores y mis criterios, me pareció sumamente importante y lo tengo adentro de mí. Y me motiva adentro de mí porque se parece a mi de las valor. matemáticas, pero tiene problema para el lenguaje, para Sí. la lectura y para... Sí. Entonces debe tener un poco de autismo. Señora, Gloria. Bueno, eh, listo. Aquí hay otro, bueno, de hecho hay una invitación, dice, ¿cuándo veremos los otros metaprogramas? Mire, a mí me da ¿Viste? una pena con ustedes, es que esto es como la mantequilla en el pan. Cuando nosotros tomamos este seminario y cuando fuimos avalados para dictarlo, eran 3 días para entender cada metaprograma Claro. y la mezcla de ellos. Para hacer esto en 45 minutos, yo le decía al doctor Guillermo, a mí me parece terrible. Cuando enumeramos los otros metaprogramas, cuando ustedes quieran, no sé, cuando el doctor Guillermo diga y se pongan de acuerdo, referencia interna, cuando ustedes digan. Bueno, Referencia externa, perdón. Ustedes mandan. ¿cuál es Diego Fernando, que no pudo hablar, no sé. ¿Cuál es la diferencia o la relación entre las creencias y los metaprogramas? ¿Qué es? ¿Es lo mismo el concepto creencia a metaprograma? ¿En qué se No, diferencian? no. Las generalizaciones son las que me llevan a llenarme de creencias. Cuando a mí me dicen todos los hombres son iguales, todos es una generalización
y yo en mi cerebro empiezo a generar creencias de que todos son iguales. Y entonces yo voy a crear dentro de mí, por esas creencias, unos criterios, unos valores, unos principios, algo que me va a acompañar a mí toda la vida. Y esos valores son los que me forman o son la base o son mis criterios con los que yo me muevo en la vida. Entonces, la generalización es una cosa que me lleva a la creencia me lleva al, al programa que yo voy metiendo allá, que es de generalización, de distorsión, de supresión de la verdad, hasta el día que yo digo, un momentico, no me sirve generalizar, no voy a revisar las creencias que tengo, voy a mirar qué programas tengo metidos. Y yo, para esto tengo yo siempre digo que si las creencias vienen de las generalizaciones, ¿de dónde vienen las generalizaciones, las omisiones y las supresiones? Y eso viene de la definición que usted hace de usted. Cuando yo digo, o de niño me dijeron, pero ¿cómo es de bruta? Me lo repitieron tanto, tanto, tanto que se me volvió una creencia. O sea, me dieron una definición. Y se me vuelve tan profunda en mi cerebro, me la apropio tanto, tanto de mí, que cuando estoy adulta y me tropiezo con algo y me golpeo sin querer, digo, uy, pero qué bruta. Estoy haciendo una definición, es que yo siempre he sido bruta, entonces estoy haciendo una generalización y es la definición la que hace que la generalización me lleve a la creencia y la creencia que se me vuelve un valor importantísimo porque en eso es en lo que yo creo y defiendo la verdad, se me vuelve un programota en el cerebro y me va haciendo mi estructura cerebral, que a donde me lleva es a la ignorancia de una manera total y absoluta. Yo les pediría que empezaran por la raíz. Cada que alguien les diga algo que no les guste, díganle, no me defina así, que yo no soy eso. Si ven a un adulto haciendo una definición de alguien bruta, estúpida, díganle, mira, no la definas así, que ella no es eso. No, no la convenzas de algo que no es, por favor. Ella es un ser inteligente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si paramos toda esta programación en la definición, nos vamos a evitar la generalización, la creencia hacia algo que nos destruye. Y en cambio vamos a empezar a definirnos con palabras que nos construyan. Esa es la tarea. Ok. Bueno, dice otra parte de la pregunta. Cuando hablamos de modelaje, que sí lo dijiste, ¿es lo mismo que el proceso de calibración y rapport? Para modelar yo puedo hacer rapport. Calibrar el otro es, yo lo llamo afilar colmillo. Calibrar a una persona, saber si está triste, si está contenta, con solo mirarla. Es algo que nosotros todos lo podemos aprender, pero son cosas diferentes. Son parte de, pero no son todo. Yo para modelar a una persona no solo debo hacerle rapport y no solo calibrarla. También debo conocer su estructura profunda y saber si esa persona primero ve, luego oye, luego siente, o primero siente, luego ve, luego oye. ¿Cuál es para modelarla necesito llegar a esa sutileza de saber qué es lo primero que utiliza y de verdad en qué es excelente y si vale la pena modelarla. Yo creo que el primero que se debiera modelar es uno. Decir, yo hago tantas cosas tan lindas y tan buenas y tan perfectas y tan bien hechas que puedo hacerlas excelentes. Entonces voy a ver cómo es que las hago y cómo las mejoro. Y mi invitación es a que trabajen en ustedes. Antes de pensar en modelar a otra persona,
modélense ustedes, digan, ¿qué me falta para hacerlo excelente? Porque ya lo hago bien. ¿Ok? Yo quisiera ahí como hacer porque son palabras técnicas de ahí de la programación neurolingüística, ¿no? La calibración es como la captura que uno hace del estado emocional del otro, de la persona que está enfrente, esa comprensión de eso. Y el rapport es el acompañamiento. Es decir, una vez yo calibro, una vez yo capturo o sé cómo es que la otra persona está, yo me pongo a tono y lo acompaño. A eso es que la programación neurolingüística llama rapport. Y ¿Sí? luego de que lo acompaño, hago un quiebre para que el otro me siga. Ajá. ¿Cómo se podría equilibrar la fuente de motivación? Es decir, cómo aprender a tener en cuenta el concepto de un agente externo sin que éste influya sobre nosotros, pero también sin ser radicales. Mire, la única tarea de nosotros es darnos cuenta. Yo no conozco otra. Si yo me doy cuenta qué está haciendo el otro conmigo y qué es lo que yo quiero hacer, yo ya, sin ser radical, ya gané la partida. Porque tengo muy claro lo que yo quiero y tengo muy claro lo que el otro quiere. Y se lo puedo decir con toda la claridad. Tú quieres esto, vas a hacer esto, yo quiero esto, voy a hacer esto. Porque si yo me doy cuenta, es el primer paso, darme cuenta de cuál es ese deseo que yo tengo y cuál es el del otro. Y si yo me doy cuenta sin dañar a nadie, lo puedo hacer de una manera armónica y decirle, yo lo lamento, pero lo que yo quiero es esto. Y hay que hacerlo. Sí. Bueno, por aquí había otra preguntita. Esta es una... ¿Cómo se sobrevive, oiga la palabra, con una persona que a todo contesta no y está en desacuerdo con todo? ¿Cómo se sobrevive con qué? Con una persona que a todo contesta no y está en desacuerdo con todo. Entonces uno se da cuenta y se pregunta qué quiere hacer. ¿Yo qué quiero hacer con esta situación? ¿Quiero continuarla? ¿Quiero salir de ella, de la situación? ¿Qué quiero hacer? Y yo creo que es la mejor pregunta que uno se puede hacer. ¿Yo quiero seguir aquí o yo quiero no seguir aquí? Y quiero que sepan algo, uno está en un sitio, a pesar de esas circunstancias, porque tiene lo que se llama una ganancia secundaria. Pregúntese cuál es la ganancia suya de estar al lado de una persona que dice no, 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 y que no está de acuerdo con nada. ¿Cuál es la ganancia secundaria? Ganancia secundaria es aquello que es más grande al no. O sea, que me diga no es terrible, pero ¿cuál es la ganancia? ¿Qué me tiene ahí? ¿Cuál es la razón para que yo continúe ahí? Es muy importante. Bueno, una pregunta aquí. ¿Dónde encajan los paradigmas mentales? El paradigma es una creencia, es un valor, es eso por lo que yo estoy dispuesto a dar la vida. Es eso que yo no he revisado si es mío o no es mío, pero que es lo que me mueve, es lo que yo estoy convencido que es así. Hasta que un día paro y me doy cuenta, ¿eso es mío o es de otro? El día que yo me doy cuenta digo, wow, nada de eso que yo defiendo es mío. Entonces eso es un paradigma, eso es una creencia. Eso es algo que a mí me vendieron. Esa es una voz que hay dentro de mi cerebro, pero no es mía. Pero la defiendo como si fuera mía. Entonces, para mí,
Una tarea importantísima del ser humano es preguntarse, ¿esa voz que escucho en mi cerebro es mía o no es mía? Y ya dio pasos gigantes adelante. Cuando uno dice, voy a hacer esto, y automáticamente salta la voz de la mamá, que ya está muerta, inclusive en mi caso, y dice, tenga mucho cuidado, piénselo bien, ojo con eso. Y entonces uno voltea y dice, pero ¿esa voz es mía o es de la otra persona? Ese paradigma, esa creencia, ese convencimiento, ¿es mío o es de otro? Y ser libre es liberarse de esas voces que yo tengo dentro de mí, que no me dejan hacer lo que yo quiero, porque es que yo ni siquiera he revisado si eso es mío. Revisen los paradigmas, las creencias, los mapas mentales que tienen. Si son suyos, qué maravilla. Si no, rómpalos. Si les sirven, déjelos. Sí. Ok. Digamos que la definición de una creencia y pues de un paradigma es una información que nosotros tomamos como cierta, que no cuestionamos esa verdad, esa certeza, pero lo más importante de la creencia, certeza de otros. lo más importante de la creencia es que guía las acciones. Claro. No, puede ser certeza nuestra, por eso es una creencia de uno. Por eso, pero la cuestión es que la información no es cuestionada. Claro, es que Sí, nosotros no nos información cuestionamos. sin revisar por mí. Eso es una creencia, eso es un paradigma. Es una información que yo no he revisado. Cuando yo la reviso, digo, ¿esto es mío o no es mío? ¿Me sirve o no me sirve? Y empiezo a seleccionar, como cuando uno arregla el closet y dice, ¿esta blusa me la pongo o no me la pongo? ¿Es mía o no es mía? ¿Me queda grande, me queda chiquita? Esto sale y esto queda. Y esto que quedó es lo mío. Con eso vale la pena vivir. Bueno, entonces sí, es bueno cuestionarse, cuestionar todo. Todo. Preguntarse si es cierto esto. Todo. Si es cierto. Todo me lo debo preguntar. Si un día yo quiero ser el dueño de mi vida. Incluso lo que estamos diciendo acá se puede cuestionar. Obvio, claro. Es que uno recibe una información y uno se debe preguntar, ¿eso a mí me resuena? ¿Eso me sirve? ¿Eso que escuché, me puedo apropiar de eso o no? ¿Vale la pena o no vale la pena? Claro. Esto no es más que una información. Y yo tomo lo que me sirva y lo que no me sirva no lo tomo. Igual con todo en la vida. Muy bien. Bueno, son las 9:28. Le agradecemos, y es como el tiempo de despedirnos. Hay algunas otras preguntas, pero creo que casi todas fueron vistas. Yo voy a copiar las preguntas y te las paso de pronto, Marta Sonia, para que de pronto escribas algunas respuestas a esas preguntas. Pues muchas gracias a todos y a ti por tu acompañamiento. Con mucho gusto. De verdad que sí, es un placer. Ya viste que abriste otro espacio aquí. Están diciendo que cuando es la segunda